Se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos, como los químicos, físicos o biológicos, ya sea en un entorno natural o artificial. Lo que más lo caracteriza es suponer un perjuicio para los seres vivos que lo habitan. La contaminación ambiental está originada principalmente por causas derivadas a la actividad humana, como la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero o la explotación desmedida de los recursos naturales. Las fuentes antropogénicas que generan mayor contaminación ambiental son las siguientes: tala excesiva de árboles, emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera, extracción, procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles, como petróleo, carbón y gas natural, producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables, uso discriminado de plásticos y otros materiales derivados del petróleo, liberación de plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales. Una de las principales consecuencias de la contaminación ambiental es el calentamiento global, también conocido como cambio climático, por el cual la temperatura del planeta va aumentando de manera progresiva, tanto la temperatura atmosférica como la de los mares y océanos. La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de los seres vivos que habitan en los ecosistemas contaminados, incluyendo a los seres humanos. Además, la tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de contaminantes al medio ambiente provoca la destrucción de ecosistemas. De esta forma, muchas especies de animales y plantas ven cómo su hábitat natural se va reduciendo cada vez más. Los tipos de contaminación ambiental son: contaminación atmosférica, también conocida como polución. Es uno de los tipos de contaminación ambiental más famosos. Se produce a causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que afectan directamente a la calidad del aire. El más conocido es el monóxido de carbón, pero existen otros como el dióxido de azufre. Pero, ¿de dónde proceden estas sustancias nocivas? Generalmente proceden de gases expulsados procedentes de combustibles fósiles, desastres naturales como los incendios, la quema de basuras, los gases que liberan las fábricas y los procesos de obtención de energía no limpia, y la agricultura o ganadería intensiva. Después tenemos la contaminación hídrica, la cual afecta a ríos, fuentes de aguas subterráneas, lagos y mar. Todo esto cuando se liberan residuos contaminantes. Este tipo de contaminación ambiental afecta directamente a las especies animales, también a las vegetales y al ser humano, ya que convierte el agua potable en un recurso no apto para su consumo. Los vertidos industriales ya mencionados anteriormente, insecticidas o plaguicidas, son algunos de los residuos que afectan a la contaminación del agua, pero también otros de uso doméstico como los detergentes del lavado de la ropa o el vertido del aceite del uso doméstico. Contaminación del suelo. Una vez más, las sustancias químicas de uso común en la agricultura intensiva son las causantes de este tipo de contaminación, aunque no son las únicas. Las baterías de los celulares o las pilas, acompañado de los vertederos, también liberan sustancias nocivas que se filtran en el suelo. Los principales afectados de este tipo de contaminación son las plantas, árboles y cultivos. La presencia de este tipo de sustancias en los suelos afecta su calidad y productividad. La falta de minerales provoca la pérdida de vegetación y la ausencia de plantas conduce a una erosión que, a su vez, altera la riqueza del suelo. Contaminación acústica. La contaminación acústica se produce por cualquier ruido excesivo, ya sea en producción, frecuencia, tono
volumen o ritmo. Además de ser muy molesto, puede provocarnos estrés, trastornos del sueño, pérdida de la audición e incluso afecciones cardiovasculares. Pero también altera negativamente el equilibrio de los ecosistemas. En el caso de las aves, por ejemplo, influye en sus migraciones y ciclos reproductivos. Contaminación lumínica. Se produce especialmente en las ciudades durante la noche y hace referencia a la iluminación artificial excesiva que permiten las poblaciones. De igual manera que la acústica, este tipo de contaminación ambiental no compromete la supervivencia de los seres humanos. Sin embargo, produce enfermedades como las relacionadas a la visión, alteraciones del sueño o migrañas. También afecta a los ecosistemas nocturnos, ya que provoca a animales e insectos problemas de orientación y alteraciones en sus ciclos biológicos. Contaminación visual. Es todo aquello que altera visualmente el paisaje natural. Hace referencia a todos los elementos que no son naturales y que nos envían estímulos visuales. Pueden ser vallas publicitarias, torres eléctricas o minas a cielo abierto. Nuestro cerebro tiene una determinada capacidad en cuanto a la absorción de datos. El exceso de formas, luces, colores e información hace que no pueda procesar todos los datos debidamente. Todo ello perjudica la salud de los ojos, altera la atención y produce estrés. Contaminación térmica. Muchas veces se han escuchado las graves consecuencias que puede tener para el medio ambiente el hecho que la Tierra aumente su temperatura. Esto está relacionado con el último de los tipos de contaminación ambiental más importantes, la contaminación térmica. El aumento de la temperatura o calentamiento global afecta a los polos y los glaciares. Se calcula que la Antártida ha multiplicado su deshielo por 4 en los últimos 25 años, lo que está provocando consecuencias muy negativas. Cabe recalcar que es algo que ya estamos viviendo hoy en día. Entre las más importantes se encuentra la subida del nivel del mar, la alteración del equilibrio de los ecosistemas, el cambio de las corrientes marinas y el clima. Pero no solo eso, también puede provocar la reaparición de enfermedades. Ahora vamos a ver cuánto afecta la contaminación ambiental en nuestra salud. En general, las personas y los animales de vida silvestre están expuestos a 2 o más sustancias tóxicas. Este contacto con contaminantes tóxicos puede darse durante procesos de producción, distribución y utilización de productos como los medicamentos, los alimentos, los productos de limpieza, los insecticidas, los pesticidas, formulaciones industriales y artículos para el hogar, o bien cuando estos son desechados al ambiente. Los casos de exposición a un solo producto tóxico son raros y pueden presentarse debido a la actividad laboral o también al descubrirse en estudios con animales de laboratorio, aunque prácticamente no se observan en animales de vida silvestre. Actualmente se sabe que la mayoría de los seres vivos residen en áreas donde la contaminación ambiental es superior a los límites establecidos como saludables. Diferentes organizaciones dedicadas a la protección e investigación en materia de salud y ambiente, como la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Estadounidense de Protección del Ambiente y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, han estimado que millones de personas y animales están expuestos a niveles elevados de compuestos tóxicos, y además que estos pueden estar presentes en el ambiente de cielo abierto, también en el agua, en el suelo, en el interior de las casas o en el lugar de trabajo de muchas personas. Como es de suponer, el tipo de compuestos presentes y su concentración en el ambiente dependerá estrechamente del nivel de desarrollo industrial de cada país, de la actividad industrial predominante y de las medidas de protección al ambiente que tenga. Las alteraciones que producen algunas sustancias sobre la salud
son relativamente fáciles de reconocer y evaluar, sobre todo cuando estos efectos son inmediatos, como es en el caso de los envenenamientos o intoxicaciones agudas. Es mucho más fácil establecer una asociación causa-efecto después de un tiempo largo o cuando las manifestaciones metabólicas, fisiológicas o patológicas aparecen mucho tiempo después de la exposición. Es el caso de algunas sustancias tóxicas que inducen afectaciones cardiovasculares o cáncer. Las alteraciones que se presentan en los organismos por contacto con un ambiente contaminado dependen del tipo de compuestos que se encuentren en las mezclas, de la vía de contacto, de la concentración, de la duración de la exposición y del tipo de metabolismo del organismo expuesto. El contacto con estos expuestos tóxicos puede ocurrir por inhalación o por vía oral, ya sea en el agua o por el consumo de alimentos contaminados. Hoy en día se conocen numerosos estudios que están relacionados con los efectos que producen algunos compuestos tóxicos en humanos y en otros organismos. Esta recolección de datos comenzó en diferentes partes del mundo, aproximadamente en 1950, y los estudios que han demostrado que la exposición a niveles elevados de hidrocarburos aromáticos, dióxido de carbono, nitrógeno o azufre, metales pesados y ambientes con una densidad muy alta de partículas suspendidas de diversa naturaleza. Esto puede alterar funciones metabólicas y causar enfermedades o incluso la muerte, ya sea en humanos, animales de experimentación o animales de vida silvestre. Al cabo de tantos años de investigación, se ha estimado que tan solo la actividad humana involucra el uso frecuente de más de 80.000 sustancias diferentes y que anualmente se introducen o se modifican en su formulación aproximadamente 2.000 compuestos, que en su mayoría son tóxicos. Debido a esto se han dado a conocer los listados de las sustancias peligrosas y los límites que no deben rebasarse para no poner en riesgo la salud. Esta lista de sustancias tóxicas liberadas al ambiente parece casi infinita, y las repercusiones que han originado en el medio ambiente y la salud muestran gran variación día tras día.